Quienes no encuentren fácilmente acomodo pueden seguir el acto en la pantalla de vídeo que hay digamos, en la entrada principal, saliendo de aquí a la izquierda. Contar con Ana María Matute en los martes literarios podemos decir que es un lujo. Y curiosamente, Ana María Matute, que ha recorrido medio mundo, que hace poco ha estado en California en un simposium organizado en torno a su obra, jamás había estado en Santander. Ana María Matute ha descubierto una ciudad de la que dice ha quedado prendada, ha descubierto la Stultai Infanoi, que es la traducción al esperanto de los niños tontos, que se ha hecho en esta ciudad, y Ana María Matute está deseando entrar en contacto con ustedes. Les recuerdo que, formando parte de ese grupo de los años 50, que hace poco se ha conmemorado aquí desde la vertiente poética, es precisamente una de las escritoras más precoces de ese grupo, compañera y amiga de los Sánchez Ferlosio, Fernández Santos, Aldecoa o Carmen Martín Gaite. Prácticamente se da a conocer al gran público con Los Abel en el año 1947, 21 años tenía la autora. A veces ahora nos sorprendemos de la abundancia de escritores jóvenes. Había resultado en tercer lugar clasificada en la tercera convocatoria del Premio Nadal. En el año 54, con Pequeño Teatro, obtiene el Premio Planeta, cuando creo que el planeta era distinto de lo que hoy es. Consigue el Premio de la Crítica y el Nacional de Literatura, podemos decir que casi ha acaparado todos los premios, y consigue también el Premio Nadal con Primera Memoria, que abriría una trilogía que se iba a completar con Los soldados lloran de noche y La trampa. Obras suyas suficientemente conocidas, como lo demuestra la asistencia de hoy, pues Los niños tontos, Fiesta al noroeste, El tiempo, Historias de la Artámila, Algunos muchachos, etc. Y la obra más reciente, que acaba de salir hace escasas semanas, La Virgen de Antioquía y otros relatos, que es recopilación de una serie de relatos cortos que andaban por ahí desperdigados en distintas revistas y en distintas publicaciones. Ana María Matute es la mujer que pertenece a esa generación que vive la guerra civil con 10, 12, 14 años, a la que le afecta, evidentemente, le influye y repercute en su obra. Una obra en la que hay fantasía, hay lirismo, hay un lenguaje cuidado, a veces hay ciertos tonos, podríamos decir, de violencia, y es un mundo en el que muchas veces se transmite una cierta decepción frente a la realidad social y hay como un deseo de cambiar esa realidad social. En cualquier caso, lo que es y lo que Ana María Matute piensa de su propia obra es lo que ella nos va a contar ahora, indudablemente. Yo le quiero dar las gracias en nombre de la universidad porque se haya acercado hasta estas tierras, que haya tenido la oportunidad de descubrirlas, y le mantengo la invitación para cuando ella quiera regresar a estar con nosotros. Muchas gracias. Yo también doy las gracias por la invitación que me han hecho de venir a esta ciudad extraordinaria y maravillosa de la que me he enamorado totalmente, y además por poder tener la oportunidad de hablarles y decir algunas cosas. No es que me guste mucho hablar de mí, porque realmente me da mucha vergüenza hablar de mí, pero también, si un escritor no habla de sí mismo con toda sinceridad y explicando realmente lo que ha sido su motivación para dedicarse a esta tarea tan poco gratificante en la mayoría de los casos, pero que cuando es gratificante es maravillosa. Y esto me refiero no a la cuestión crematística. Pues es difícil empezar a hablar de uno mismo, pero también porque a veces puede parecer que es un acto de narcisismo, creo que no se me oye. Tengo la impresión de que no se me oye. ¿Sí? ¿Se me oye? Bueno, menos mal. Entonces,
Es que tengo una voz tan baja, tan bajita, que a veces pienso que no se me oye. Yo ya sabía. Ahora sí. No, es que yo noto el eco también. No se me oye. ¿Ya? Ujú. Bueno, pues aunque parezca una actitud un poco de soberbia o narcisismo, en realidad no lo es. En realidad hay una gran dosis de humildad cuando uno habla de sí mismo, porque se da cuenta de todos sus errores, de todos sus tropiezos y todas sus grandes dificultades, porque escribir no es fácil. Escribir es hermoso, pero no es fácil. Como todas las cosas en esta vida que se hacen de verdad, es difícil, cuesta mucho. Escribir un mal cuento y una mala novela es muy difícil y cuesta mucho. De modo que una novela o un cuento que estén medianamente bien, pues todavía más. A mí me parece que es muy, muy raro empezar a hablar de dónde estás tú en la literatura española, qué haces, cómo te valoras o te desvaloras, sin explicar antes por qué uno ha elegido esta forma de estar en la vida. Porque yo digo muchas veces que escribir no es una vocación, ni es una profesión, es una forma de estar en la vida, sin la cual no se podría vivir, en el caso del escritor, desde luego, por lo menos en el mío. Pues yo empecé a escribir por algo muy curioso, que parece un chiste a veces. Es que empecé a escribir porque no sé hablar. Empecé a escribir porque era una niña tartamuda, pero no una niña tartamuda como suelen ser los niños tartamudos, no, de chiste, así era yo de pequeña. Entonces, naturalmente, cuando yo iba al colegio, y empecé muy jovencita, tan jovencita que tenía 5 años, con mi hermana mayor, que además era la perfección de las perfecciones, y yo más bien, ¿no? Encima, además, era tartamuda. Y esto me dio una sensación de retiro, de soledad tremenda. Las niñas se reían de mí cuando yo arrancaba a hablar. Era terrible. Yo no podía dar mi lección, como se decía entonces, porque las niñas se reían. Aunque yo estudiara y yo me apasionara lo que estaba haciendo, no podía porque se reían. Por esto me dio una sensación de soledad tremenda y un refugio enorme en los libros. Claro, no creo que fuera todo porque yo era tartamuda, yo creo que es porque ya, desde que ya chiquitina, sin saber leer, palpé las páginas de un libro, olí ese olor un poco picante de los libros antiguos que tenían, o de cuando mi madre era pequeña, o los que ya yo notaba algo especial, que no sé de dónde viene ni cómo es, pero así llega como un soplo, es algo. Entonces yo viví dentro de los libros, viví totalmente inmersa dentro de los libros. Yo empecé a leer muy pequeña. Debo de confesar que apenas sé sumar, pero en cuanto a leer, yo leía desde muy pequeña. Y me descubrió un mundo maravilloso, ¿no? Un mundo que me daría mucha pena que a los niños se lo quitaran hoy día, que a los niños se lo escamotearan a través de la televisión, contra lo que no tengo nada, y a través de los cómics, que tampoco tengo nada contra ellos, pero no de esta forma tan masiva y tan absorbente, en que a los niños se les quita la facultad de crear, de imaginar. Yo tuve la suerte de que en aquella época yo podía crear e imaginar a través de los libros. Yo vivía inmersa en un mundo literario, puramente literario, hasta el punto de que yo recuerdo esto como uno de los primeros chispazos que fueron importantes para mí, para pensar que yo pertenecía a otra raza. No pensaba que superior, ni mucho menos, ni lo sigo pensando, pero que era otra cosa. Mi vida tenía que ser otra cosa, mi vida era distinta, porque en cierto modo, ¿y por qué no decirlo? En cierto modo los escritores somos un poco taradillos, somos un poco tarados,
porque no nos gusta el mundo que nos rodea, porque no nos gusta cómo estamos en el mundo, porque somos peores, somos mejores, no lo sé, pero no nos gusta. Hay un gran malestar en todo escritor, un gran malestar de dónde vive, cómo vive y cómo ocurre el mundo donde vive y está. Y esto creo que es la más profunda razón de que una persona se haga escritora. Evidentemente mi mundo no era nada estimulante. Yo vivía en un mundo de anteguerra, cuando empezó la guerra civil tenía 10 años, en el cual las niñas eran unos seres especiales que tenían que ser así como una especie de muñecas extrañas, absolutamente tontas, para empezar, y sin capacidad de pensar. Todo esto a mí me molestaba mucho, me molestaban las burlas, me molestaba ser la niña de los eternos calcetines arrugados y de los lazos desatados, de los cordones de los zapatos sueltos que me los pisaba y me caía. Me molestaba que esto fuera motivo de burla y no hubiera nadie que me dijera, si eso no tiene importancia, mira, con atarlo ya está. No, esto parecerá una cosa un poco tonta, pero cuando uno tiene 3, 4, 5 años es muy fuerte. Y yo tengo una memoria de elefante para mi infancia, porque el que pierde su infancia ha perdido algo muy importante en su vida. Todos llevamos un niño dentro, un niño que nos empeñamos en sofocar, en asesinar. Es un error. Ese niño que llevamos dentro es el que quizá a veces nos salva de la parte más fea o más agresiva de la vida. Porque un niño no es un tonto, ni mucho menos. Ni un niño es el proyecto de un hombre. Un hombre es lo que queda del niño. Y generalmente no lo mejor. Volviendo entonces a mi infancia, tengo que decir que en aquella época esto dirá, ¿esto qué tiene que ver con su obra? Pues tiene que ver muchísimo. Tiene que ver muchísimo en el por qué he sido yo escritora y en el por qué sigo ahí, al cabo de 64 años. Pues porque, como he dicho antes, no me encontraba bien en el mundo que me rodeaba. Vivía en un mundo absolutamente literario, en un mundo libresco, imaginativo y protestón, porque yo protestaba como podía y como sabía de todo lo que me rodeaba. ¿Y cómo? Si yo era una niña que no podía comunicar con nadie, si era una niña absolutamente cerrada en sí misma, que no podía hablar, que las niñas se reían de ella, ¿qué tenía que hacer? Hombre, o me muero o rompo a escribir. Y rompí a escribir, evidentemente, porque yo empecé a escribir que era una niña pequeña. Yo no me acuerdo de la primera vez que escribí un libro, hace tantos años. Yo me acuerdo, eso sí, de que una vez, entre los muchos castigos que se nos daban antes de la guerra, los niños, había uno muy sabio y muy pedagógico, y era encerrarnos en un cuarto oscuro. A mis hermanas les daba terror. A mí me encantaba, porque me dejaban en paz. Y además yo podía, poco a poco, ir descubriendo lo que yo llamaba la luz de la oscuridad, la luz de los objetos, de cuando te rodea, cuando empieza tu mirada a descubrir otros contornos, otras formas y otros significados de cuanto te rodea. Y esto parece muy literario, pero es una profunda verdad. Aquel era el cuarto de los armarios, y yo allí vivía en la ciudad de los armarios, y yo lo pasaba bomba, lo pasaba de maravilla. Y entonces me acuerdo que estaban los abrigos de mis hermanos colgados con naftalinas, si era verano o no, de las perchas. Yo me los ponía, me disfrazaba y vivía otras vidas. Y eso es empezar a escribir, eso es empezar a soñar, eso es empezar a ponerte en la piel, en este caso el abrigo, pero para el caso es igual, de otras personas. El tener esa curiosidad por el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué eran como eran? ¿Por qué se portaban así? ¿Por qué tenía yo esos hermanos, a los que adoraba, por cierto, y que estaban siempre lejos porque iban a otro colegio? Yo creo que eso fue
la primera chispa, el primer chispazo que me dio la posibilidad de pensar que yo tenía que explicar otras historias, otro mundo, otras formas. Y yo me acuerdo que una vez tenía un terrón de azúcar en el bolsillo. Yo llevaba en los bolsillos cosas increíbles, pero entre ellas había también un terrón de azúcar. Y lo cogí y lo partí. Y eso que después me han explicado que es un fenómeno natural, a mí me pareció fabuloso. Salió una luz azul. Y yo dije, pero si es que hay otros mundos. No lo dije con estas palabras, naturalmente, porque era muy pequeña. Pero yo pensé, hay otras cosas. Yo ignoro tanto. Me di cuenta de las cosas que ignoraba. No yo, que era una niña pequeña, sino los mayores, los que me rodeaban, los adultos, los adúlteros, como les llamo yo ahora, y perdonadme la palabra. Entonces, empecé a escribir, rompí a escribir, porque si no me habría muerto. Y luego llegó otra cosa. Primero, tuve la enorme suerte y la extraordinaria experiencia de vivir durante 3 meses de verano, o 2 por lo menos, en un pueblo de La Rioja, donde mi madre tenía una finca. Y allí yo empecé a conocer a otros niños que eran completamente distintos de los niños de la clase burguesa a la que yo pertenecía, donde vivíamos dentro de una campanita de cristal, donde nuestros amigos eran los hijos de los amigos de mis padres. No, había otros niños con una vida totalmente distinta, una vida terrible, pero ¡qué niños! Yo tuve allí mis primeros verdaderos amigos, los tuve allí, y me enseñaron a vivir, me enseñaron a entender la vida por una razón, porque ellos eran la vida, y por primera vez yo vi la vida de cerca. A todas estas, claro, estalló la guerra civil, y eso sí que fue ver la vida de verdad, en su aspecto más oscuro y más terrible. Después de esto vino, aunque parezca que no puede haber nada peor, vino la posguerra. Ese largo páramo, ese desierto espiritual, ese desierto intelectual, donde yo tuve que crecer como pude, como supe, y como niña de una clase burguesa a las cuales nos estaba prohibido incluso estudiar. Yo, para estudiar el bachillerato, y mi hermana mayor, tuvimos que librar una verdadera batalla, y otras cosas, donde la mujer era considerada un ser absolutamente apático, donde no podía tener iniciativa, donde no podía esgrimir ni una ideíta, La mujer tenía que aceptar. Bueno, ¿para qué voy a hablar de eso si todos lo sabemos? Pues en ese mundo yo volví a escribir. Y volví y seguí escribiendo, porque además entonces cambié de amistades. Un día me di cuenta, de pronto, que los niños y las niñas con los que yo me relacionaba, los adolescentes, los jovencitos, no me interesaban lo más mínimo, que no me aportaban nada, que no me decían nada, que al contrario me cohibían. Hombre, si para salir con un chico había que ir con una amiga o con un grupo, eso como pequeña muestra, ¿no? Pues imagínate una mujer que escribía. Yo me acuerdo que le enseñé a un chico que era muy amigo mío, le enseñé una de mis primeras novelas, que por cierto era horrible, pero bueno. Entonces se la enseñé a ver y me dijo, esto es terrible, esto es una cosa, una mujer no puede. Y yo dije, este tío es tonto. Y a partir de ese momento me fui, me marché, busqué otros amigos, tuve otras amistades y entonces mi vida empezó a... Pero todo esto dentro de la posguerra española, de esa sórdida etapa de tiempo y larga, que fue la posguerra española. Yo creo que es la posguerra más larga de la historia. Por lo menos a mí me lo pareció. Y después ya me lancé a escribir, pensé que era la única forma de vida que me interesaba, que me gustaba. Tuve grandes amigos, escritores y no escritores también, que pensaban como yo, que sentían como yo. Escribí pequeño teatro, que tenía 17 años cuando lo escribí. Escribí Los Abel,
Escribí Fiesta en Noreste, escribí montañas de cuentos y escribí muchas novelas, pero no voy a empezar aquí a explicar mis novelas, no hemos venido aquí para eso. Hemos venido aquí para oír las confesiones sinceras, sencillas, de una mujer sencilla como yo, pero picada por el veneno de la literatura desde niña. Yo le doy esas motivaciones, porque no puedo explicarlo de otra manera, pero quizá es que ya nací marcada como Caín, ¿no? Aunque digamos una cosa también, que Caín y Abel fueron un gran leitmotiv de todo lo que yo he escrito. Caín y Abel han estado siempre al fondo de cuanto yo he escrito. Y yo pienso a veces que es por haber asistido a la guerra civil. El primer muerto que yo vi fue durante la guerra civil. Después vi otros muchos más, también durante la guerra. La primera vez que me di cuenta de que el mundo donde yo había crecido no era inamovible, no era sólido, no era el mundo de verdad, sino que era algo que se resquebrajaba en 3 días, que se caía, que se hundía, que aquello no, que había otras gentes y otros mundos muy importantes. Entonces, me marcó para toda la vida. Cuando se tiene 10 años y se asiste al asesinato de un hermano contra otro, al asesinato de miles de hombres contra otros, que son sus hermanos, eso un niño lo entiende, lo capta y lo lleva para siempre. Fue uno de los motivos también de cuanto yo he escrito. Y después, luego vinieron otras cosas, luego vinieron formas, usos y costumbres, como yo digo. Luego vino la etapa de, después de haber estado amordazados tanto tiempo, porque además ustedes no saben lo que era escribir en aquella época, con la censura encima siempre, con un palo levantado encima de ti. Era terrible. Uno tenía que imaginar cantidad de argucias, tretas y ardides para que tus libros podían decir lo que tú querías sin que viniera el palo y te los guillotinara, te los quedara siempre. En cierto modo fue un aprendizaje, pero yo hubiera preferido tenerlo sin esa terrible amenaza encima. Después vino ya el tiempo en que ya se aflojó todo esto. Vino la época del realismo social, todo esto. Todo el mundo se agrupaba en capillas, en tendencias. Pues, llegó un momento en que escribir una novela no... toda la novela tenía que ser parecida, o sea, una monotonía tremenda. Por ejemplo, describir algo era delincuencias burguesas, cosas así, ¿no? De eso todos sabemos muy bien que eso pasó. Pero yo tengo que decir una cosa en mi descargo. Yo nunca me dejé. Yo siempre fui yo. Y escribí lo que me pareció y lo que me gustó, dentro de lo que me dejaban, claro. Llegó un día en que yo dije, ¿y por qué tienes que tener miedo? ¿Y por qué pues ¿por qué escribes? Escribes porque quieres explicar cosas y sobre todo preguntar cosas. Porque para mí la tarea del escritor es más que, desde luego, no creo que sea, por supuesto, el adoctrinar. Yo creo que es el aprender, el comunicar, el charlar y una cacería, una maravillosa cacería hacia uno mismo, para entenderse uno mismo, para aclararse uno mismo y saber entonces entender a los demás. Porque si tú no te conoces o lo intentas, tú no vas nunca a conocer a los demás. Y te tienes que castigar, y tienes que saber por qué haces las cosas, o por lo menos intuirlas, sospecharlas o planteártelas. Escribir es preguntar. Escribir es tener una larga confidencia con un amigo que desconoces totalmente, que es el lector. Este es el gran amigo del escritor. Están muy bien los críticos, están maravillosamente bien los profesores, que acercan a la literatura, que informan, pero el gran amigo, el compinche, el que está contigo
escribiendo también su libro, es el lector. Entonces yo me di cuenta de esto. Me di cuenta que hablarle al lector era preguntarle a un amigo, era comunicarle mis dudas, porque yo creo que el reino, si es que hay algún reino, y lo digo entre comillas, del escritor es la duda. El que está seguro de tener la verdad entre sus manos se vuelve monolítico, como el que está seguro de que ha escrito el gran libro de su vida. Ya está listo, se ha muerto. Siempre hay que pensar que mañana lo harás mejor. Es una forma de guardar hasta cierto punto la juventud. Y en cuanto al lugar en que yo ocupo en la literatura, y les estoy hablando de mí porque así me lo han pedido, en cuanto al lugar en que yo ocupo en la literatura española, pues mira, no lo sé. Yo pienso, y lo único que sé es el lugar que la literatura ha ocupado en mí toda mi vida. Bueno, nada más. Evidentemente, Ana María Matute les ha tenido a ustedes prácticamente sin pestañear, al menos eso lo parecía desde aquí. Nos ha hablado de su vida, nos ha hablado de la implicación de su vida en su obra, del porqué y del cómo empezó a escribir. Yo creo que por ahí deben de quedar todavía preguntas, curiosidades, que es el momento de plantear para que Ana María Matute se las satisfagas. Si las quieren hacer, si no, no me ofendo. Seguramente sí. Repito brevemente, sintéticamente la pregunta por quienes no oyen. Pregunta, ¿qué comparación podría establecerse, si no he entendido mal, entre la generación, los que han sobresalido más de la generación de los 50 y los novelistas de hoy? Bueno, yo, para empezar, eso de las comparaciones no me gusta, porque, bueno, son cosas que además no entiendo muy bien. A mí me parece que en mi generación salió gente magnífica, estupenda, y no estoy hablando de mí, por supuesto. Pero también hay gente magnífica hoy día. Hay escritores extraordinarios. A mí me encanta leer narrativa y poesía también, porque a mí, aunque yo no he hecho nunca poesía, me encanta la poesía. Y yo pues encuentro que hay gente magnífica. No multitudinariamente, pues que nunca la hay multitudinariamente, pero con que hubiera uno sería suficiente. Y hay mucho más de uno. Y no voy a decir nombres, porque si digo nombres, ya tienes enemigos sin buscártelos. Imagínate si te olvidas de alguien. Evidentemente a Ana María Matute le gusta la novela de hoy y parece que la lee. Hace bien en no decir nombres porque siempre queda alguno en el olvido. ¿Más preguntas por ahí? Les voy a pedir... Después. Les voy a pedir un favor. Yo no es que sea un poco sorda, es que soy sorda. Así que, por favor, griten un poco, porque si no, no me entero. Si escribir es un oficio o una pasión. Es una pasión, es una forma de estar en la vida, lo he dicho antes. Es una vía de vida, para el que es escritor, claro. Porque, bueno, no confundamos, hay gente que escribe porque
y a veces muy bien, pero ese no es escritor. Escritor es el que no puede evitarlo. Y Ana María Matute no lo puede evitar ahora, ¿no? ¿Hay una novela ahí en marcha o no? Sí, hay una novela en marcha ahora que la estoy terminando, ahora hace 3 años la estoy terminando. Pero cuando más viejo te haces, más exigente eres contigo mismo y más te pides y más claro, te torturas y más miedo se tiene. Sí. Fíjense ustedes que es un rasgo de profesionalidad. Me decía antes que estaba muy nerviosa, que tenía mucho miedo y que cuando entraba ella siempre pensaba que todos ustedes eran recién nacidos. Y con esto ya rompía ese miedo, ¿eh? Esto es un rasgo de profesionalidad y de honradez. No lo puedo evitar, me da mucho miedo. Mira que he dado charlas, porque yo conferencias, la verdad es que no he dado nunca, porque yo no sé hacer una conferencia. Yo hago cosas, hablo como el que tiene la oportunidad de hablar con sus lectores o con sus posibles lectores o con sus posibles no lectores en la vida. Eso que es una cosa distinta. Y siempre lo he hecho muchísimas veces. Yo soy muy mayor y empecé muy joven y lo he hecho muchísimas veces. Pues cada vez que me pongo ante el público mirando más, los ojos de ustedes se sienten en la piel. De una manera tremenda, además. Pero, y que resbala. Y yo, es terrible. Entonces yo pienso, bueno, mira, un día me dije, todos recién nacidos. Y entonces te decides. No exactamente, porque aunque ustedes me vean ahora aquí, de niña era muy bonita. Eso es una broma, porque hay que quitar hierro, no siempre estas cosas. Pero sí, en cierto modo, esa soledad de una niña que por las razones que fuera era rechazada por las demás, pues sí, es verdad, está ahí. Pero Lo que no pasa... el patito feo, ¿no? No, el patito feo no. por una razón, porque nunca me convertí en cisne. Si hay una escritura femenina y si el hecho de ser mujer, la naturaleza de mujer, ha influido en su obra. Bueno, cuando yo empecé a escribir en España, habían pocas mujeres que escribieran, porque por una razón muy sencilla, no es porque fueran ni más tontas ni más... Es porque la mujer no tenía el acceso a la cultura que tiene ahora y la libertad de expresarse que tiene ahora. Lo que pasa es que yo no sé, no tengo muy claro eso, la verdad es que no lo sé. Lo que pasa es que a mí la literatura femenina me parece que... Yo creo que, bueno, yo sinceramente creo, cosa que es muy corriente, muy vulgar decirla, pues muy verdad, que hay libros buenos y libros malos, lo demás da igual. Lo escriben las mujeres o los hombres, es igual. Ahora bien, que la mujer puede aportar un tipo de sensibilidad, de forma de ver el mundo distinto, evidentemente, porque una mujer es distinta a un hombre y tiene una forma de ver la vida, incluso físicamente, ¿no? Pero no creo que haya de una manera tan discriminatoria literatura masculina y literatura femenina. Hay libros buenos y hay libros malos. Y se acabó. La María está entre los buenos. Gracias. Estamos amabilísimos. Parecemos los abates del siglo XVI. Son recién nacidos. ¿Cómo publicó su primer libro? Pues mi primer libro lo publiqué de una manera muy curiosa. Primero tenía un libro que se llamaba En Pequeño Teatro y que lo escribí a los 17 años. Entonces lo llevé a un editorial y me hicieron esperar. Y yo volví a tozuda, porque soy muy tozuda, si no estaría muerta. Y volvía. Y un día por fin me recibieron,
con una gran condescendencia, porque yo tenía 17 años, pero parecía que tenía 15. Y se lo quedaron y me dijeron que lo leerían y tal. Y al cabo de una semana me llamaron y me dijeron, oiga, que sí, que el libro no está mal, que está bien, que lo vamos a publicar. Eran la editorial Destino de Barcelona. Y yo me puse, claro, contentísima, yo no me lo podía creer, me despertaba por la noche pensándolo. Y luego, entonces, animada por el ejemplo de Carmen Laforet, que había publicado Nada y había obtenido el premio Nadal, y era una mujer joven y que lo había, y tuvo un éxito enorme, yo pensé, hombre, pues esto no es una cosa tan imposible como yo me imagino, pues voy a escribir otro libro y lo voy a presentar al premio Nadal. Entonces escribí Lo Saber, lo escribí cuando tenía 19 años, pero claro, luego se publicó 2 años más tarde. Entonces lo presenté al premio Nadal y quedó en tercer lugar. El año que Delibes lo ganó, lo cual lo digo con orgullo porque es una excelente compañía, ¿no? Y entonces, pues, me dijeron, bueno, como este libro es más maduro que el otro, vamos a publicarlo primero. Entonces, en lugar de publicar Pequeño Teatro, publicaron Lo Saber. Y yo, Pequeño Teatro, me lo quedé. Y al cabo de 11 años lo corregí un poco, pero solamente en la parte formal y así, y lo mandé al Premio Planeta. Y entonces tuve el Premio Planeta. Pero en realidad ese libro está escrito a los 17 años, lo cual se nota bastante por otra parte. Bueno, pues que la poesía es la máxima expresión literaria. La poesía es bueno, ya lo he dicho, lo máximo, ¿no? Entonces, la prosa, hay algo que pues, se puede parecer un poco en la prosa a la poesía, y es el cuento. El cuento tiene que tener la economía y la intensidad de una novela. Y también, es decir, el máximo a través del mínimo, que es lo que hace la poesía, pero con acierto, ¿no? Entonces, yo he cultivado bastante el cuento con esa envidia que me dan los poetas, porque yo no he escrito nunca una poesía, y sin embargo la poesía me entusiasma. Entonces yo pienso que escribiendo cuentos, pues ya soy un poco la prima pobre de los poetas, ¿no? ¿De esa? El aspecto positivo. Sí. Y a veces me lo pregunto también. Porque el ser humano tiene una capacidad de sobrevivir y de capacidad de levantarse y de crecerse en el castigo, como decía Miguel Hernández, muy grande. Y, hombre, lo último que nos pueden quitar es la esperanza. Hay que esperar, hay que creer. Que todo irá mejor. Lo que decía antes de mañana lo haré mejor, también con la vida. Mañana será mejor. ¿Está toda la curiosidad satisfecha? Yo creo que sí. Sí, absolutamente. Bueno, nuevamente las gracias a Ana María Matute por estar aquí, a ustedes por acompañarnos y el próximo martes 24 esperamos a Luis Landero.